los creyentes dependen de lo que se les lee. Lo que se les lee en una predicación, lo que el pastor dice del frente. La gran mayoría, le voy a leer una estadística ahora. Y no de lo que ellos leen. Cuando digo leer, no estoy hablando de leer un verso bíblico o un meme, que hay muchos de Biblia, versos bonitos. No, estoy sentarnos a escudriñar la palabra. Estoy hablando de que usted por la mañana se sienta temprano, se levanta bien temprano, antes de irse a trabajar, con una taza de café o de té o lo que usted quiera. Un vaso de leche, lo que usted quiera, bien temprano. Y coge un capítulo de la Biblia. Voy a leer un capítulo de la Biblia. Voy a leer un salmo. Voy a leer algo de Juan. Diga leer, escudriñar. La mayoría de los creyentes dependen de lo que se les lee y no de lo que ellos leen. Por eso verás mucha gente muchas veces diciendo amén a disparates e inventos de hombres. Porque no conocen la palabra. Sí. No me boicotee, papá. Es que tengo un talibán aquí, un terrorista. Por eso es que hay mucha gente engañada. Por eso es que hay mucha gente que han caído en error. Por eso hay mucha gente que tienen una fe débil o una fe incorrecta. Con este mover de la prosperidad que ha habido de hace muchos años para acá y el mover de la fe incorrecta, porque yo soy un hombre de fe y soy un predicador de fe. Yo creo en hablar de una fe y predicar de fe, porque Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Hay que hablar de fe, pero tiene que ser la fe correcta, no una fe fantasiosa, no una fe que te lleva a creer lo que no es. Hay un predicador, ¿verdad?, que escuchamos los otros días en el altar, ya hablando esto, diciendo, poniendo a la gente a pensar en esto. Imagínate que Dios quiera alabarnos. Que Dios quiera alabarnos a nosotros. Doctrina de demonios. De acuerdo con un informe realizado en el 2019, estamos hablando ya 5 años atrás, por Lifeway Research, un centro de recursos cristianos que se ubica en Estados Unidos. Haga así conmigo, solo 3 de 10 cristianos leen la Biblia todos los días. 3 de 10 cristianos leen la Biblia. No diga nada si usted es uno de los 7 que no la lee. Ni se mueva, ríase y haga así, wow, para que disimule, wow, increíble. Como decía el pastor Pepe, no te pongan colorado que van a saber que eres tú. Solo 3, y no estoy acusando a nadie, esto es estadística, estoy condenando a nadie. Hoy esto que va a pasar hoy aquí es una invitación. Esto te va a provocar a ti a leer la Biblia hoy. Solo 3 de cada 10 cristianos leen la Biblia todos los días. El mismo estudio detalla que el 27% la lee algunas veces por semana. El 12% una vez a la semana. El 11% algunas veces al mes. El 5% una vez al mes. Y el 12% muy raramente o nunca. Si la Biblia es la palabra de Dios, es el maná, es el pan nuestro de cada día. Antes de comerte el pan wholesome o lo que sea, es el pan de vida, la palabra, el pan nuestro de cada día. En el 2017,
una investigación anterior del mismo centro reveló que menos de la cuarta parte de los que alguna vez han leído la Biblia tienen un plan sistemático para leer las Escrituras. Un plan para poderla estudiar. Y hermano, le voy a decir algo. Si hay una generación que no tiene ninguna excusa para no leer la Biblia, es esta generación. Porque ahora, hablando de planes, la aplicación de la Biblia te da hasta unos planes buenísimos de lectura para que tú diariamente los busques, los sigas buenísimo por temas que, you name it, you busca el tema de que tú quieras y te da un plan de lectura semanal con un buen mensaje y con diferentes versos que te hacen correr la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Cuando alguien más la lee, no conocen de primera mano la historia general de la Biblia, porque rara vez la captan, señala el estudio. O sea, no conocen la historia básica de Adán y Eva, de Enoc, de Noé, la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, la historia básica, porque hay unos basics en la Biblia que nos llevan a donde nosotros estamos aquí, hoy. A este fenómeno los expertos lo llaman analfabetismo bíblico. Analfabetismo bíblico. Estamos viviendo una era de analfabetismo bíblico. Pero en el nombre del Señor, esta iglesia no va a ser una iglesia analfabeta bíblica. Esta va a ser una iglesia maestra, aleluya. Maestros de la palabra. Como decía el apóstol Pablo, hay unos que debiendo ser ya maestros todavía están necesarios de leche. No, aquí vamos a ser maestros. Dile que está al lado tuyo, maestro. Dile, maestra. Habla las cosas que no son, como si fuesen, decláralo. ¿Quiénes quieren ser maestros? Y le voy a decir, le tengo noticia, ahorita estaba hablando con un pastor amigo y le decía, aquí voy de camino a enseñar para la iglesia como un buen discípulo, porque aunque sea maestro, todavía sigo siendo discípulo. Porque el buen maestro nunca deja de estudiar para aprender. Nunca. Nunca. A este fenómeno los expertos le llaman analfabetismo bíblico. ¿Falta tiempo de calidad con Dios? Es la pregunta. Dicha información también destaca que casi 9 de cada 10 hogares de Estados Unidos posee una Biblia. De hecho, aún como cultura americana, aún en los hoteles, aunque ya lo están eliminando, hasta en los hoteles usted se quedaba y cuando abría la gaveta, había una Biblia. Todavía lo practican algunos. En Panamá había un Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Bilingüe, mire, bilingüe. Y en Estados Unidos, no sé si ya las están eliminando, pero era la costumbre que había una Biblia, un Nuevo Testamento también en el hotel. Pero aquí la estadística dice que en los Estados Unidos por lo menos una Biblia de 10 hogares, 9 había una Biblia. En algún lado. Posiblemente en la sala abierta en el Salmo 23. Jehová mi pastor, nada me faltará. O en el 91. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Los defiende. Amuletos. 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 Porque la Biblia es la palabra de Dios. Pero sin la revelación, sin tú tener la revelación, es un libro. Los ateos la leen. ¿Les ha causado algo? A lo mejor en algún momento le causa algo, porque una vez que tú empiezas a llenarte, ella es una semilla. Y dice la Biblia que no vuelve atrás vacía. Así que cometan el error supuestamente de leerla, que los va a cambiar.
Dicha información, 10 de cada 9 tiene una Biblia. Un hogar en promedio llega a tener 3 ejemplares. Un hogar promedio llega a tener 3 Biblias. Pero la lectura continúa siendo una irregularidad. Wow. En cambio, el acceso a las redes sociales es continuo. Datos de empresas especializadas en redes sociales como Hootsuite y We Are Social destacaron que un hispano pasa, ¿qué cosa cogieron los hispanos de muestra? ¿Por qué será? Pasa 9 horas diarias en internet. 9 horas diarias en internet. Esto equivale a 1/3 del día. Juan capítulo 1 del 1 al 4. Dice el título que dice esos 4 versículos, la palabra de vida. Y dice Juan capítulo 1 del 1 al 4, lo que era desde el principio. Y usted va a ver por qué vamos a empezar a estudiar la palabra en esta forma. Vamos a desglosar estos 4 versículos porque a veces leemos la palabra como el papagayo, que yo no sé lo que es un papagayo. Yo siempre lo he dicho toda mi vida, no sé lo que es un papagayo. Lo que era desde el principio, escuche bien, o sea, lo que era desde el principio es algo que siempre lo que era es algo que siempre ha existido, siempre ha estado ahí, siempre ha existido. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, subraye oído. Empezamos con algo, oído. Lo que hemos, ya hay 2, oído y visión. Es parte de lo que, de los 5 sentidos. Lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, no con lo de otros, con los nuestros. Lo que hemos contemplado, y ahora dice, y lo que han palpado nuestras manos. He oído, he visto y he tocado. Lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y si ahí enlazamos Primera de Juan 1:1, ¿qué dice? En el principio era ¿quién? El verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En otra versión dice, en el principio era la palabra. Y la palabra era Dios y la palabra estaba con Dios. Así que cuando está diciendo que nuestros oídos oyeron, nuestros ojos vieron y nuestras manos palparon tocante al verbo de vida, estaban hablando de Jesús. Porque lo primero que tenemos que entender es que ¿quién está escribiendo esta carta? Juan. ¿Juan quién? El discípulo de Jesús. Estuvo ahí, lo escuchó, lo vio y ese sí que palpó a Jesús. Ese palpó más que ninguna otra, porque del único que se dice que se recostaba ñoñi ahí encima de Jesús era Juan. Y fue el único, aunque en el primer momento todos huyeron, todos, pero el único que estuvo al final con él, al lado de la cruz, fue Juan, al lado de María. O sea, estamos hablando de un hombre leal, un hombre fiel. Y dice el versículo 2, porque la vida fue manifestada, diga manifestada, esa palabra es clave, manifestada, se manifestó.
y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. Ahora está diciendo, la vida eterna estaba con ¿quién? Y se nos manifestó. Entonces, ¿de quién está hablando? ¿Quién es la vida eterna? ¿Qué dijo Jesús? Y esto es la vida eterna. ¿Qué dijo Jesús? Y esto es la vida eterna. La gente siempre está pensando en la vida eterna, la vida después de la muerte. Sí, eso es parte de la vida eterna. Para yo llegar a eso necesito la verdadera vida eterna. La vida eterna se llama Cristo. Jesús dijo, y esto es la vida eterna. Que te conozcan a ti, al Padre, y al Hijo al que tú enviaste. Eso es la vida eterna. Si tú conoces a Dios y tú conoces al Hijo, tienes la vida eterna. Si lo conoces y le sirves. Y eres obediente a lo que ellos dicen. Y testificamos y os anunciamos de la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto, vuelvo otra vez, y oído, ¿eso qué? Os anunciamos. ¿Sabes qué? Nunca nosotros vamos a poder hablar de algo que no hemos visto y que no hemos oído y que no hemos palpado. Quiero decirte algo, esta vida cristiana, esta vida espiritual, esta vida de salvación es real. Yo hablo de lo que he visto, yo hablo de lo que he oído, yo hablo de lo que he vivido, lo que he experimentado. Testifican. Soy un testimonio. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos para que también vosotros tengáis comunión unos con otros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con Jesucristo su Hijo. Diga, haga así, comunión unos con otros. Y diga, y comunión con el Padre. Haga así. La cruz. La cruz es, ¿sabe qué? La comunión con el Padre. La cruz vino a lograr que nosotros tengamos comunión con el Padre y que tengamos comunión unos con los otros. Donde no hay esta, no hay esta. Y donde no hay esta, no hay esta. ¿Alguien lo cogió? ¿Lo captó? Donde no hay comunión con el Padre, jamás va a haber comunión con los hermanos. Y donde no hay comunión con los hermanos, no puede haber comunión con el Padre. Así que hágale a su hermano. Tengamos comunión, hágale así. Con el Padre y conmigo. Porque si no, así mismo. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Aquí hay una profundidad y la vamos a ver ahora. Vamos a entrar en esto, en esta discusión. Pero a veces leemos la palabra y escudriñamos y pasamos por encima y cogemos lo que nos gusta. Cogemos lo que nos emociona. Cuando usted va a estar triste, se va a los salmos y busca todos esos salmos melancólicos y hace una canción ahí. Se bebe una malta bebiéndose los salmos ahí. Cuando está contento, pues busca palabras de alegría, está animado. Cuando está enchismado con su vecino, busca una de esas de guerra donde el Señor mandó fuego al cielo y quemó. Está enfogonado con la mujer y busca la parte donde Isabel se cayó por la ventana y la tiró porque se la comieron los perros. Está enfogonado con el hombre, pues Sansón, mira cómo terminó, busca y a Sansón, aplástalo, Señor, que le caiga el templo encima, saquen los ojos. Para nada de eso es la palabra, diga, para nada de eso es la palabra. La palabra no es para nada de eso.
Esto es mucho más. La palabra es para darnos vida y vida en abundancia. Y para que nosotros conozcamos a Dios, la palabra viene a revelarnos a Dios. Esta carta trata acerca de un tema simple, pero es un tema actual. Y es la vida que es genuina, o la verdadera vida que nosotros tenemos que vivir. ¿Cuántos leyeron esas fábulas? ¿Cómo empezaban los cuentos? Había una vez, y usted escuchaba las fábulas en el cuento y se envolvía en la historia en la historia. Pero las fábulas son para los nenes chiquitos, ¿verdad que sí? Porque una vez crecimos, nos dimos cuenta de que la vida no es ya. Había una vez 3 cerditos, había una vez una caperucita roja, que la vida no es eso. Un día tú dices, ¿qué pasó aquí? Esto no es lo que yo pensaba. Y te empiezan a caer las responsabilidades. Y ya no está papá, y ya no está mamá, y ya no, viene la independencia, y viene la vida laboral, y viene la vida matrimonial. Gloria a Dios, aleluya. ¿Estamos en qué? Guerra. Y despertamos a la vida, despertamos a la realidad, pero entonces nos podemos topar y empezamos a buscar algo que sea realidad, algo que sea genuino, algo que sea verdadero. Y usted empieza a buscar, ve a la gente, empieza a buscar en el amor algo verdadero, algo genuino. Es lo que queremos. Quiero un buen trabajo, quiero una buena casa, quiero una vida espiritual alta. Wow, me gustaría ser como ese hombre, mira para allá, cómo echa fuera demonios, cómo sana a los enfermos, qué lindo. Eso es algo genuino. Pero querer algo y hallarlo son 2 cosas diferentes. Y hay gente que pueden pasar una vida entera queriendo algo y nunca lo hallan. Y nunca lo encuentran. Toda la vida en una búsqueda. Y agotados. Porque le voy a decir algo, buscar algo y no encontrarlo agota. Yo traté de buscar felicidad en el mundo y nunca la encontré. Y lo que tuve fueron 2 años apartados. Los 2 años más trágicos de mi vida. Buscaba, nada me salía bien. No dormía, no descansaba. En una ansiedad, pánico, una desesperación. Querer algo y hallarlo son 2 cosas diferentes. Pero Juan, había descubierto que la realidad que satisface no se halla ni en cosas ni en emociones, sino en una persona, en Jesucristo, el Hijo de Dios. La verdad es Cristo. Diga, la verdad es Jesucristo. Diga, la verdad es el Verbo encarnado. Entonces, cuando estudiamos Primera de Juan del 1 al 4, porque yo estoy haciendo esto para que tú hoy comiences un hábito de no te enfoques, no te vayas a estudiar Apocalipsis todavía. ¿Para qué tú vas a estudiar Apocalipsis si tú no conoces a Jesús todavía? No te enredes en eso. Yo no estoy enredado en Apocalipsis y me gusta estudiar y leo. Yo de Apocalipsis yo lo que me voy a encargar es que el día que suene la trompeta, yo me vaya. Yo ni voy a ver los cuernos de la bestia, ni la corona, ni las pezuñas. Eso lo van a ver los que se queden. Que es bueno conocerlo, que es bueno estudiarlo, claro que sí. Pero cuando estudiamos Juan, del 1 al 4, diga del 1 al 4, 1 del 1 al 4, Primera de Juan, 1 del 1 al 4. Descubre 3 cosas vitales acerca de la vida que es genuina, la real,
la que tú necesitas. Yo no quiero la fake. Yo quiero la vida genuina. ¿Cuántos quieren la vida genuina? Que es una vida con propósito. Diga, con propósito. No hay cosa más triste que uno vivir despropositado por ahí, dando bandazos. Número 1, y lo vamos a ver en el verso 1. Mientras leemos la carta de Juan, leyendo el verso 1, descubrimos que a él le gusta utilizar algunos términos, y una de las cosas que vamos a ver que Juan utiliza es la palabra manifestar. Manifestar. ¿Sabe por qué? Porque la vida, dice el versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2? Porque la vida fue ¿qué? Manifestada. Diga, esta vida se revela. Esta vida se manifiesta. Esta vida de Dios en nosotros es real, es palpable, es visible, es audible. Este asunto es real. Nosotros no venimos aquí a un misticismo, a servir a algo que está por ahí en el aire dando vueltas. Dios es real, Jesucristo es real, el Espíritu Santo es real. Y provoca vida en mí, yo lo puedo sentir. Porque la vida fue manifestada. Te voy a hacer una pregunta, si tú fueras Dios, gracias a Dios que Él es Dios. Miren, si nosotros fuéramos Dios, yo le garantizo que nosotros hubiéramos destruido la humanidad hace rato. Por eso, por eso nosotros no tenemos un poder ilimitado. Y se va y se. Por eso el dueño, él es el que da el don y lo controla. Pero si tú fueras Dios, ¿cómo tú harías? ¿Qué tú utilizarías para revelarte a los hombres? Porque entiende esto. Cuando vamos al Edén, Dios estaba allí con el hombre. Pero una vez que el hombre pecó, Dios se escondió. Se retiró. Se cerró un portal que estaba abierto. Una relación se cortó entre Dios y el hombre. Pero Dios es tan amoroso. Dios ama tanto que Dios vuelve a desarrollar un plan para volver a revelarse y acercarse al hombre. Y a revelarse al hombre para que el hombre ¿qué? Se acerque a él. Vuelva a él. Regrese a él. Pero si tú fueras Dios, ¿cómo tú harías para revelarte a los hombres? ¿Cómo tú le explicarías? ¿Qué es lo que hacemos cuando evangelizamos? Pero hay que tener mucho cuidado como evangelizamos. Porque Dios quiere que nosotros sepamos la clase de vida que Él quiere que nosotros disfrutemos. ¿Y cómo tú harías para explicársela? Si tú fueras Dios a la gente. ¿A cuánta gente usted le ha hablado del evangelio y no les interesa? Tú le estás dando el mensaje de Dios, tú estás tratando de explicarle. Mira, Dios es bueno, Dios te ama. Cambia esa vida, vas mal. El vicio no deja nada. La droga no deja nada. El no servir a Dios no deja nada. Porque aunque tú no estés en vicio, no estés por ahí brincando, para ir saltando, todo el mundo necesita a Dios y volverse a Dios. Ser bueno no salva a nadie. El que salva es Cristo. Somos salvos a través de Cristo. Entonces, ¿cómo le llevamos el mensaje a la gente? De una sola forma. La revelación, diga la revelación más completa y definitiva de Dios está en su Hijo Jesucristo. Está en Cristo. Jesús dijo esto: el que me ha visto
¿Ha visto a quién? Al Padre, al Espíritu Santo. Amén. Sin Espíritu Santo no hay revelación de Cristo. ¿Cuántos? Bueno, déjame mirar para acá. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? Voy a hacer la pregunta otra vez. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? Amén, qué bueno, gloria a Dios. Eso hablamos, ¿verdad que sí? ¿Cómo tú sabes que tienes al Espíritu Santo? La revelación más completa y definitiva de Dios, de Dios. Ese es el problema, que hay gente queriendo conocer a Dios. La televisión ha hecho tanto daño con todas estas películas de superhéroes, donde han creado dioses falsos. Superman es un dios falso. Batman es, usted fíjese si quiere, pero ahora estoy hablando en serio. Han creado prototipos de salvar. ¿Qué es lo que hacen supuestamente esos superhéroes? ¿Salvar a quién? A la humanidad. Iron Man, Hulk. Hulk existe. Métase un martillazo en el dedo. A ver si no se pone verde. Y no hace. ¿Cuánto? Gloria a Dios. Aleluya. Y han creado un conflicto de deidades que no existe. Dios es el único Dios verdadero y no hay otro como Él. No existe otro Dios y todo está regido por Él. Ni aun Satanás puede hacer nada. Satanás no hace nada que Dios no se lo permita. No se puede mover, no puede operar si Dios no le da permiso para moverse. Aquí no hay una pelea de iguales, entre iguales. Y aún los creyentes están como que, ayúdame, Señor, que el diablo mira cómo me tiene. Y potestades. Y nos ha dado autoridad en su nombre para deshacer toda obra del diablo. Toda, no alguna, toda. Entonces, Jesús es que la revelación. El hecho de que Jesús es la revelación de Dios mismo le da un nombre: el verbo de vida. ¿El verbo de qué? Y el verbo, ¿qué hace en la oración? Ahora diga: acción de vida. El verbo de vida. Palabra de qué? De vida. ¿Qué es Cristo? Palabra de vida. Acción de vida. Y si hay vida, hay libertad. Y si hay vida, hay sanidad. Y si hay vida, hay gozo. Y si hay vida, hay alegría. Si hay vida, hay restauración. ¿Qué está haciendo Juan en esta carta? Revelándonos el verbo de vida. Hablándonos de la experiencia que él tuvo con el Dios encarnado en la tierra. Estuve allí, lo vi. Estuve allí, lo oí. Estuve ahí, me recosté en su hombro. Es real, vive. Por eso escribo sobre él y hablo sobre él. Lo vimos resucitado de entre los muertos. Lo vimos muerto en una cruz y después lo vimos el tercer día vivo. El verbo de vida, diga el verbo de vida. La palabra de vida, que es el titulito que tiene ahí. ¿De quién está hablando? Esa palabra de vida, ¿quién es? No es la Biblia, es Cristo.
Y le voy a decir algo. Cristo es la palabra. La Biblia es Cristo. Escuche bien esto. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Que me he quemado las pestañas estudiando. A traerle estos 4 versos. Que Dios me dijo, entonces me dan ganas de seguir por ahí para abajo, pero no, el Señor me dice, te vas a concentrar en esos 4 versos. Y vamos a ir por primera de Juan, a segunda de Juan, tercera de Juan, fragmento por fragmento. Nos vamos a saltar, aleluya, con la palabra. Y la palabra va a producir vida. Y la palabra va a producir un encuentro con Jesús, la vida, aleluya. ¿Por qué tiene Jesucristo este nombre? Porque Cristo es a nosotros lo que nuestras palabras son a los demás. Cristo es a nosotros, ¿qué? El verbo. Cristo es a nosotros la palabra. Cristo es a nosotros lo que nuestras palabras, nuestro verbo, son a los demás. ¿Quién nos habla a nosotros? La palabra. Cristo. ¿Y qué hablamos nosotros a los demás? A Cristo. Pues Él es para nosotros lo que nosotros somos a otra persona. Diga, de la boca de Dios. La primera definición de fe es lo que hizo Abraham. Abraham no conocía lo que escribió Pablo. Pablo ni en hace rato, muchos miles de años después nació Pablo para decir después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero la fe de Abraham fue algo. Abraham hizo algo, obedeció lo que salió de la boca de Dios. Sin saber a dónde iba. Le creyó a Dios. Y dice la Biblia que le fue contado por justicia. Nuestras palabras, verbo, diga, mi palabra es un verbo. Hay quien es sustantivo, nada más. Tu palabra es verbo. Si la palabra que sale por mi boca es verbo, tiene que tener acción. No puede ser pasiva. No puede ser otra cosa, tiene que ser el verbo. Si tú me estás hablando verbo, tiene que haber acción. Si hay verbo, es que Cristo está en ti. Si tú estás hablando verbo, que Cristo está en ti. ¿En quién está Cristo? ¿En quién está Cristo? Pero dilo con seguridad. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Me dijiste ahorita que tenías el Espíritu Santo, ¿verdad que sí? ¿Y cómo vas a estar? No, ¿cómo no vas a tener a Cristo si tienes el Espíritu Santo? Si tienes el Espíritu Santo, tienes a Cristo. Aleluya. Anota esto. Yo sé que están anotando, pero darle un círculo bien grande. Diga, esta vida se revela. Ese es el punto número 1. Esta vida se revela. Ese es el punto 1 del verso 1. Esta vida se revela. Se revela, habla. Cristo nos revela la mente y el corazón de Dios. Cristo nos revela la mente y el corazón de Dios. Él es el medio de comunicación viviente entre Dios y los hombres. Lo que significa es que conocer a Cristo es conocer a Dios. El que conoce a Cristo conoce al Padre. Porque el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, vamos ahora para el segundo punto. Porque, pastor, pero usted está hablando de Juan. Juan estuvo allí. Ya han pasado 2000 años. Yo no estuve allí. Ni me acosté en el hombro. Ni lo oí. Ni lo vi. Y ese es el reto más grande de la fe. Porque la fe no es visual.
ni auditiva, la fe es espiritual, porque es un don de Dios. Y la fe te abre tu ojo espiritual para que puedas ver a Jesús. La fe te abre tu oído espiritual para que puedas oírlo. La fe te abre tu sentido de tacto para que puedas tocarlo. No lo creyeron. Qué bueno que vamos a seguir estudiando hasta que les sea revelado. Hasta que un día no puedan ahí en la silla, empiecen a temblar ahí de la revelación. Gloria a Dios. Padre, gracias. Esta vida ¿se qué? La primero, se revela. Número 2, esta vida se experimenta. Se experimenta. Vamos a leer los 4 versículos otra vez. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Eso a mí me... Estaba con el Padre y vino y se nos manifestó acá. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Te voy a decir algo, mi comunión no es con el diablo, ni con los demonios. Hay gente dándole tanta gloria al diablo y a los demonios. Donde quieran estar viendo diablo y demonio todo el día. Dios mío, ¿cuándo tú vas a tener comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, con la palabra, con la adoración, Padre Celestial? Si yo tengo una experiencia, que las hay, claro que sí, que puedo ver los momentos de opresión y cada vez que hay manifestaciones, pues ¿qué yo voy a hacer? En el nombre de Jesús de Nazaret, con toda la autoridad que tengo, que se me ha dado, reprendo al diablo. ¿Y qué dice la Biblia? Someteos pues al diablo, someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿Y qué va a hacer? Huirá de vosotros. Ahora, como único él va a huir es que yo esté sometido a Dios. Si yo no estoy sometido a Dios en obediencia, olvídate de eso. Lo vas a espantar y como si nada. Nada va a pasar. Esta vida se experimenta. Cuando yo leo estos 4 versículos, me está diciendo que Juan tuvo un encuentro personal con Jesús. Diga, encuentro personal. ¿Sabe que tenemos que tener nosotros? Un encuentro personal con el Señor. Porque hasta que nosotros no tengamos un encuentro personal con el Señor, no lo vamos a conocer. Juan tuvo una experiencia personal, no tuvo una experiencia religiosa, heredada de alguna persona o descubierta en un libro. Mi experiencia con Dios tiene que ser personal. Usted tiene que vivir su propia experiencia con Dios, su propio encuentro con Él. Ay, yo nunca lo he sentido. Búscalo para que tú veas. Ten un encuentro con Él. Ay, pastor, pero de que usted está hablando, si no, nunca lo has tenido, no sabe de qué estoy hablando, pues hoy es un buen día. Hoy es un buen día para comenzar y que tú tengas un encuentro personal con Él. Personal, pero Él no está, claro que lo vas a tener. Él y los otros apóstoles escucharon a Jesús hablando. Lo vieron mientras vivía con ellos. De hecho, lo estudiaron. Ellos leían a Jesús. ¿Por qué ustedes creen que ellos leyeron a Jesús? Si no leyeron a Jesús, ¿por qué le dijeron, maestro, enséñanos a orar? Porque hasta el día de que ellos conocieron a Jesús, ellos no sabían orar. Pero es que ellos iban a la sinagoga y veían a los fariseos orar. Pero vieron que había algo diferente en la vida de ese hombre. Había un testimonio en la vida, porque Él era la vida, Él era Dios encarnado, Él transmitía lo que Dios quería. Veían en Él la verdad, exactamente.
Ellos sabían que Jesús era real. Ellos tocaron su cuerpo. Ellos sabían que no era un fantasma ni una visión. Ellos sabían que era Dios en forma corporal. Entonces, fue la pregunta que le hice ahorita: ¿cómo yo puedo experimentar ahora, después de 2000 años, a Jesús físicamente? Juan, su carta, primera, segunda y tercera de Juan. Diga: primera, segunda y tercera de Juan. Utiliza 6 veces la frase nacido de Dios. Nacido de Dios. Voy a hacer la tercera pregunta. Ahorita dije: ¿cuántos tienen al Espíritu Santo? Lo pregunto otra vez. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? ¿Cuántos tienen a Cristo? ¿Cuántos han nacido de Dios? Gloria a Dios. Esto no era un concepto. Nacido de Dios no era un concepto que Juan se estaba inventando, sino lo que él había escuchado. ¿Qué fue lo que dijo al principio? Lo que hemos ¿qué? Oído. Lo que hemos escuchado, lo que hemos palpado. Cuando usted va a Lucas también hace y habla lo mismo: lo que hemos oído, lo que hemos escuchado, esto escribimos. Él había hablado de Jesús, oído a Jesús decir, hablar y declarar: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Escucha bien esto. Eso tiene doble verdad. El reino de Dios, un día, el cielo. Pero dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios aquí en la tierra. Porque lo primero que dice en la oración es: venga tu reino. Hay un reino invisible. Yo lo tomo por la fuerza, dice una canción de nuestro apóstol. Si solo puedes creer, yo lo tomo por la fe. ¿Están conmigo? El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, para yo ver el reino tengo que ¿qué? El que nace de nuevo lo ve. El que nace de nuevo lo recibe. El que nace de nuevo lo toca. El que nace de nuevo lo palpa. Porque el que nace de nuevo está. No se nace de nuevo sin encuentro. Caminamos con Dios. Nosotros tenemos el privilegio que no tuvieron los antiguos, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni David, ni Isaías, ni Elías. Bueno, Elías, ni Eliseo. Experimentaron lo que nosotros estamos experimentando. Es más, todos esos profetas honraban a Dios, amaban a Dios, pero yo me imagino que honrando a Dios en sus ceremoniales, en sus oraciones diarias, sentían hasta cierto tipo de sequía a veces, porque el Espíritu Santo no estaba sobre la tierra. O sea, cuando yo había una manifestación, dice que de momento venía el Espíritu de Dios y se posaba sobre ellos. Para ese momento, para esa asignación específica. Y ahora nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Voy a decir más. Y aquellos hombres, sin tener una manifestación del Espíritu Santo, caminaban en el poder de Dios. ¿Qué está pasando aquí? El que no nació de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu. O sea que si yo nací de nuevo, yo nací del Espíritu.
no soy carne. ¿Soy qué? ¿Y camino en qué? En el Espíritu. Y el que está en el Espíritu ve las cosas del qué? Del Espíritu. ¿Dónde está Cristo ahora? En Espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces Jesús dijo esto, mira, le dijo, no te maravilles, no te asombres cuando te digo que es necesario nacer de nuevo. ¿Recuerdan que Nicodemo estaba en la lucha esa de que pero tengo que volver al vientre de mi madre? No. Está hablando de un renacimiento espiritual. De venir a Él para que tu óptica sea cambiada y tú comiences a ver las cosas de una forma diferente. El que está en Cristo, nueva criatura es. Comienzas a ver diferente, comienzas a hablar diferente, comienzas a oír diferente, comienzas a sentir diferente, comienzas a manifestar diferente. Por medio de la renovación. Diario. Yo tengo que renovar mi pensamiento diariamente. Usted sabe lo que es renovar, ¿verdad? Tu pensamiento. Es renovar. Yo he tenido que renovar cosas que he aprendido, las he aprendido mal. Aún en la iglesia. Yo, o sea, yo, gloria a Dios por la iglesia donde uno nació y a veces la iglesia, cumplieron un propósito en ese tiempo. Pero uno aprendió muchas cosas malas. Uno aprendió del juicio, del fuete, del látigo, de estar con las reglas, midiendo la falda, de echarle agua a ver si se le iba el tinte el pelo. Siendo un maestro de la ley, cambió, tuvo un encuentro con Jesús, se convirtió en un discípulo de él. Diga conmigo, esta vida se revela, esta vida se experimenta. ¿Cuántos la están experimentando? Y número 3 y último, esta vida se comparte. Se revela, se experimenta y esta vida se comparte. De esas 3 cosas nos está hablando Juan del 1 al 4. En 4 versículos, mire todo lo que leemos. ¿Sabe qué estamos haciendo, verdad? Escudriñando las escrituras. Esto es escudriñar. Y estamos en la introducción. Y mire todo lo que hemos sacado por hacer un alto y saber que cada verso que está escrito fue inspirado por Dios y tiene un propósito. Escúcheme bien. Hasta el de las genealogías cumple un propósito y les pasamos por encima. Y hay tanto nombre, y Zabulón, y Ebulón, y Simeón, y todos los hongos, y todas las y no le damos importancia. Entonces, ¿dónde tú vas a comprobar que Jesús tenía un linaje? Ese fue el propósito de Dios. ¿Sabe qué es lo que dicen las generaciones? Las genealogías. El plan de Dios de generación en generación. Que Dios es un Dios de generaciones. Que si lo hizo con la generación de tus padres, lo hace con tu generación. Que tiene un propósito con cada generación. Ha cumplido un propósito en las manos del Señor. Lo que me dice a mí, que en mi generación Jehová cumplirá su propósito. Aleluya. Número 3, esta vida se comparte, que es lo que dice el versículo del 3 al 4. Lo que hemos visto y lo que hemos oído, ¿esto qué? Anunciamos. Pero si yo no he visto nada, por eso es que hay mucha gente que no está testificando. Por eso es que hay mucha gente que no está predicando. Porque no están viendo, ni oyendo, no están teniendo su propia experiencia. Cuando tú tienes tu propia experiencia, tú vas a testificar. Tú vas a hablar. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos. ¿Para qué? Escucha bien. Para que ustedes también, diga, para que otros también tengáis comunión con nosotros, sean parte de la familia de la fe. Porque nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y no solamente para que tengan comunión, sino para que tengan gozo. Lo que hemos visto y hemos oído, esto anunciamos. Una vez que tú hayas experimentado esta vida emocionante y verdadera. ¿Cuántos saben que esta vida es emocionante y verdadera?
tú vas a querer compartir de ella con otras personas. Así como Juan quiso anunciarla a todos sus lectores de ese tiempo. Porque escuche, la Biblia, los que escribieron el Nuevo Testamento, Mateo, Lucas, Juan, Marcos, vamos a estudiar varias cosas también. Sabemos que Marcos y Lucas eran ¿qué? Marcos era discípulo ¿de quién? De Pablo. Y Lucas también. No eran discípulos de Jesús. Son evangelios, pero no eran discípulos de Jesús. Los únicos dos discípulos de Jesús, Mateo y Juan. Tuvieron su experiencia. Así como Juan quiso anunciarla a todos sus lectores de ese siglo, la hablaron. Pablo la habló a los de ese tiempo. Jacobo, Santiago le habló a los de ese tiempo. Pedro le habló a los de ese tiempo. Y ahora lo que ellos dejaron escrito le sigue hablando a los de este tiempo. La Biblia sigue, el testimonio sigue vivo. El testimonio sigue diciendo que esto es real. Y todo el que ha creído lo ha visto. Y todo el que ha creído lo ha sentido. Yo sé que Dios es real porque yo lo he experimentado en mi vida. Yo sé que la sanidad divina es real porque a mí Dios me ha sanado. Yo sé que la liberación es real porque a mí Dios me ha libertado. Yo sé que la protección angelical es real porque Dios a mí me ha protegido y me ha cuidado. Yo sé que la salvación es real porque yo siento el gozo de mi salvación. Yo sé que el Espíritu Santo es real porque yo siento los ríos de agua viva. Y yo siento que entristecer y contristar al Espíritu Santo es real porque yo he entristecido al Espíritu Santo. Cuando Juan está testificando, eso no era lo que él tenía en mente discutir. Él nos dice que testificar significa compartir con otros nuestras experiencias espirituales. Tanto, escuche bien esto, subraye esto, escríbalo. Lo he dicho 1000 veces, lo predico porque es lo que dice la Biblia. Se testifica por medio de la vida que vivimos, como por las palabras que decimos. Diga, mis palabras y mi vida tienen que ir a la par. Diga, el audio y el video tienen que ir juntos, ¿verdad? Que lo he dicho mucho. Juan escribió esta carta para compartir a Cristo con nosotros. Lo compartió para que nosotros podamos escucharlo, para que nosotros podamos verlo y para que nosotros podamos palparlo. ¿Cuántos lo ven? ¿Cuántos lo oyen? ¿Y cuántos lo palpan? Aleluya. A medida que estudiemos, que vayamos a estudiar ahora primeras de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan. Ay, ¿por qué no empezó por Mateo? Porque el Señor me dijo que empezaba por primera de Juan. Dígame, y usted verá. A medida que estudiemos, descubriremos que Juan tenía en mente 5 propósitos que compartir. Número 1, el primer propósito, para que tengamos comunión. Es el primero. Que tengamos comunión. El segundo, que tengamos gozo. El tercero, para que no pequemos. El cuarto, para que no seamos engañados, porque Juan, vamos a ver que habla hasta del anticristo, del espíritu del anticristo. Ay, pastor, sí, hay que hablar. Para que no seamos engañados. Y número 5, y para mí es una de las más lindas, para que sepamos que somos salvos. ¿Cuántos saben que son salvos? Denle un aplauso al Señor en esta noche.